Bueno, pues seguimos acá en los pasos de la semana, pero ahora con un agregado. Tenemos una sorpresa que les habíamos anunciado, que es, nos visita Arturo Cano, autor del libro Inexistente. Claudia Sheinbaum, presidenta, ¿verdad? ¿De acuerdan? Ahorita vamos a contarles por qué eso del libro inexistente y por qué nosotras decíamos, oye, pues ¿cómo que inexistente? Pues sí es mi vecino, o sea, el autor. Entonces, muy contentos de estar aquí, Arturo, y como ya lo saben, lo hemos dicho muchas veces, maestro mío de Nájar para muchas cosas, y muy contentos de platicar acá del libro. Arturo, ahora me tocó a mí, ya saben que estamos con las producciones con lo que hay, como decía Nájar, entonces ahora me pasaron el micrófono sonidero de las musas sonideras. Arturo. Ay, pues un honor tener aquí a Arturo Cano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues yo queríamos empezar esta entrevista un poco hablando de esto, ¿no? O sea, salió una nota de Reforma la semana pasada o hace 15 días más o menos en el que decía Claudia Sheinbaum anuncia el libro en espectaculares, libro que no existe y que no se puede encontrar en ningún lado, que no tiene precio y que no se vende en ninguna librería. Entonces, uno al empezar a hojear precisamente el libro, que no existía, que es este libro que tenemos aquí, que escribiste tú, pues lee eso, ¿no? Este libro se empezó a hacer hace como 1 año y medio, ¿no? Y ahí vas contando como una cuestión del reporteo y de cómo se fue armando. Quería que nos contaras esto, ¿de dónde viene este libro? O sea, ¿de dónde viene Claudia Sheinbaum, presidenta? ¿Cómo se empezó a preparar? Y por qué de todos los candidatos, ¿por qué Claudia? Ya. Bueno, me arranco con un comentario para engancharme con lo que estaban cotorreando hace ratito, porque me hicieron recordar una asamblea de la CENTE, de la coordinadora de hace muchísimos años, donde pidió la palabra Pedro Martínez Noriega, que era secretario general de la sección 22, y todos esperaban un posicionamiento radical sobre algún tema de los que estaban en discusión en ese momento, y Pedro lo que hizo fue decir: compañeros, les exijo, Oaxaca, ¿o acaso yo digo Chiapas? ¿No? Bueno, ¿de dónde viene este libro? Viene de mi interés por el personaje de Claudia Sheinbaum. Hace poco más de un año, que fue cuando empecé a hacer las entrevistas, las investigaciones, el trabajo merográfico, pues Claudia se perfilaba como la única mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República, y eso de suyo pues ya era un elemento que llevaba a un periodista a interesarse en hacer esa biografía. Por otro lado, el personaje me interesaba porque yo creo que Claudia Sheinbaum es su trayecto, es su ruta, es su camino. Y el camino de Claudia Sheinbaum es el camino de los movimientos sociales de los últimos 40 años. Algunos de los cuales, en algunos de ellos ella participó de manera directa, incluso en uno que fue muy significativo, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, pues ella formó parte del núcleo, del equipo dirigente de una huelga estudiantil, de una huelga universitaria que contra las costumbres de la izquierda resultó victoriosa. Logró parar la pretendida reforma del rector Jorge Carpizo, obligó a la realización de un congreso universitario y bueno, yo creo que le dio rumbo, dirección, una experiencia sin igual a toda una generación que, este, que venía de una sucesión de derrotas, ¿no? O sea, los antecedentes o los antepasados, los padres de Claudia, por ejemplo, pues fueron parte activísima de un movimiento, del movimiento del 68, que fue derrotado a sangre y fuego, ¿no? Aunque tuvo una victoria a la postre de otra naturaleza por todos los cambios que el movimiento del 68 propició. Fíjate, Arturo, que ahora que lo dices, yo estaba leyendo el libro y me sorprendía mucho de algunas cosas que jamás se me hubiera ocurrido saber o pensar, que su formación, por ejemplo, sus estudios de ballet o su actividad hacia la parte de ser este papel que tenía en ese movimiento, que yo me acuerdo que en el 88 pues todo el mundo hablaba de Imas, Ordorica y Antonio Santos, y no es que en el recuerdo o en la memoria quedara el papel de Claudia, ¿no? Y que queda muy bien, dices, oye, pues sí tenía cosas, o sea, tenía un papel muy activo.
y a veces parece que está borrado en esta historia que es como siempre muy masculina. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho del libro, y se los decía, es que como que voy entendiendo más al personaje. O sea, la voy entendiendo más, incluso la toma de decisiones, la responsabilidad tan grande que tiene, la incapacidad a veces para ser más expresiva. Eh, entonces, una de las cosas que quería preguntarte es, ¿cómo tú, o sea, cómo te acercaste o cómo la percibiste a ella? eh, pues para que te contara, o para que te contaran tantísimas cosas de una persona que no conocemos en realidad. O sea, públicamente hay muchas cosas de ella que se revelan en el libro muy gratamente. Yo leí una reseña de Ernesto Núñez que decía, en este libro lo único obvio es el título, y si quieres ahorita hablamos del título, pero realmente hay muchas cosas que hablan de un personaje que no teníamos ni idea, ¿no? De cómo es ella. Quizá tiene que ver con el hecho de cómo ella se autodefine, ¿no? En alguna de las entrevistas, yo tuve creo que unas 5 entrevistas con ella, además de haber hablado con muchas personas que la conocieron en distintas etapas de su trayectoria. En alguna de las entrevistas ella me dijo, lo que sucede es que yo soy algo introvertida, en realidad. Este, esa expresión que luego yo le contaba a personas que la conocen desde hace 40 años, provocaba risas. Me decían, pues, ¿cuál introvertida va a ser? ¿No? Y me comenzaban a contar anécdotas. Por ejemplo, un personaje que está en el arranque del libro, un amigo muy simpático, Baltasar, me decía, pues una vez estábamos haciendo pintas y yo estaba muy enamorado y una novia con la que apenas empezaba me había regalado un libro y me lo había dedicado, algo así, y se lo mostraba yo a Claudia emocionado y de repente cuando estábamos con el spray, de repente le echó spray a mi libro y yo dije, ¿por qué eso? Y la otra, ay, perdón, se me salió, así fue. Digamos, también tenía esa cosa de ser juguetona, de hacer cosas ahí medio impulsivas. Cuando le pregunté por qué ella fue una de las dos personas que sostuvo la bandera de huelga el día que arrancó la huelga en Ciudad Universitaria, me dijo, pues porque yo era aventada. Y entonces cuando decían, pues vamos a hacer esto, vamos a organizar aquello, pues yo siempre me apuntaba y decía, voy al frente, voy adelante, en fin. Por supuesto que en el CEU hubo muchas figuras, eh, se ha hablado de estos, de los tres alegres compadres, siempre como los dirigentes, los que siempre salían en las fotos, los que siempre estaban al frente. Eso un poco yo creo que fue propiciado por la misma autoridad universitaria, ¿no? De ubicar en ciertos dirigentes a quienes podían atacar más. En aquel tiempo le sacaron hasta sus expedientes académicos a Imas, a Odorica y a Santos, ¿no? Como parte del ataque. Había también, por supuesto, dirigentes y mujeres dirigentes, particularmente en la Facultad de Claudia, en la Facultad de Ciencias, que también estaban en contra de este grupo mayoritario, ¿no? De este núcleo de los que luego se conocieron como la corriente histórica del CEU. Había una compañera muy aguerrida de ciencias, creo, La Pita, ¿no? Se llamaba, o algo así, que eran radicales y siempre adversarios del núcleo de Claudia Sheinbaum y sus compañeros, pero ella sin duda formaba parte de este grupo que se reunía de manera periódica, cotidiana, para tomar las decisiones que le dieron rumbo y dirección al movimiento que tuvo como lema la fuerza de la razón. Ahora que leía o que leía una parte del libro, les digo que me da mucha pena no haberlo terminado, llegar a hacer una entrevista. Estaba esta parte en la que, a primera instancia yo no me imagino a Claudia Sheinbaum haciendo una pinta, ¿no? O haciendo un bloqueo. Pero en esta parte de los históricos, dice ella que le reclamaban mucho a los históricos que habían, de alguna manera, no sé si decir doblado las manos, pero que habían negociado con la autoridad para llegar a un término con la huelga y con el movimiento estudiantil. Y no sé si ese es una de las cuestiones que todavía le pesan a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ella dialoga y que está abierta y que busca entendimiento en este tipo que pareciera no un entendimiento, sino un doblarse ante el poder, o sea, un dejarse o un claudicar, un perder estas cuestiones como insignes, ¿no? De la lucha y demás.
no sé, ¿la ves algo así? ¿Crees como una persona que dialoga antes de llevar como los ideales a la máxima expresión? ¿Una persona que se mobla? No, yo creo que acorde con su época, el movimiento del CEU fue un movimiento, no, esa certeza no la tengo, pero que quizá aprendió algo de la CENTE, ¿no? Del movimiento magisterial surgido en 1979, que siempre hizo de su actuación, o actuó a partir de la divisa de movilización, negociación, ¿no? O sea, la gente siempre ha planteado eso, ¿no? El radicalismo, incluso a la hora de los paros y de los bloqueos carreteros, etcétera, etcétera, para llegar a una negociación que beneficie o que logre Claro. un avance en las demandas del gremio. Y creo que en ese sentido, más bien eh, la, lo que pesó sobre el grupo o el núcleo dirigente del CEU es esta vieja desconfianza que yo creo se siembra desde el poder, de que cualquier movimiento es comprable, cualquier dirigente es corruptible, y de que aquella persona que destaca tarde o temprano va a traicionar o se va a entregar al poder o va a cambiar a cambio por unas monedas. Y creo que el movimiento del CEU fue uno de los que probó que eso no era una regla general. Pero fíjate, ahora que estás diciendo eso, pues es que hay razones para desconfiar, ¿no? El ejemplo más reciente que estamos viendo esta semana, y tú no estabas acá cuando yo les estaba contando, de Rosario Robles, que les decía, para mí la mayor decepción de mi vida es Rosario Robles, quizá más que mis exmaridos, porque yo le creí, ¿no? Yo le creí cuando llegó a ser jefa de gobierno, cuando fue antes secretaria de gobierno, me entusiasmaba la historia de lucha social, me entusiasmaba la historia de feminismo, me entusiasmaban los conciertos, que ahí empezaron con ella, me entusiasmaba muchas cosas que hizo el tema de la despenalización del aborto, la ley Robles. Y bueno, el shock de la escena esta de ella poniéndose la banda presidencial en casa de Salinas, que a cualquiera es imposible de pronto no quitarte esos traumas cuando ves otras historias, ¿no? De personas a las que a lo mejor uno se resiste a creer que puede o que realmente tiene tan buenas intenciones, ¿no? Creo que esas luchas, esas decepciones nos han ido llevando por el camino no solo del sospechosismo, sino de la poca esperanza hacia ciertas cosas. Entonces, yo quiero preguntarte eso, porque tú, y mientras lo leía, pensaba eso, ¿no? Decía, bueno, una ventaja que tienes para contar este libro es que hay muchas historias de esas luchas sociales de Claudia que tú conoces, ¿no? Esa es una ventaja. Eh, Como en el caso de Rosario, pues es que las luchas sociales las conocías. Pero Bueno, a también Rosario a misma, Rosario, a ¿no? Rosario A misma, Rosario, dentro del mismo grupo político, además, sí, yo ¿no? la traté de manera muy cercana, ¿Eso? sí. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo tomas esa distancia del personaje o cómo puedes lograr decir, bueno, le voy a creer esto, pero esta parte, quién sabe, eh, pues esa, no sé, la distancia crítica. Yo te digo, yo leo el libro y digo, bueno, me estoy sintiendo muy contenta de decir, bueno, vamos a ver, vamos a probar, ¿no? O sea, porque conozco cosas del personaje, pero ¿cómo le haces tú para, digamos, no sobreidentificarte, no sé si es la palabra correcta, con las cosas que te va contando? Pues algo que suena en mi cabeza, una frase que creo que es de Tito Monterroso, ¿no? Hay que ser amigo de las causas, no de los amigos de las causas. Mm. Este, y pues, ¿cómo lograr tener esa distancia? Bueno, primero yo nunca fui militante de una organización que estuviera cercana a Claudia Sheinbaum. Los conocía, sabía quiénes eran los de Punto Crítico, sabía cómo funcionaban, pero o sea, ellos eran un núcleo duro, una organización vanguardista, militante, muy pequeña en realidad, ¿no? Pues cuando se rompe, cuando se da una decisión de Punto Crítico que está narrada en el libro, pues yo creo que cabían en un pequeño salón de la Facultad de Ciencias, ¿no? Todo lo que eran los principales dirigentes de Punto Crítico. Y en ese momento de ruptura, por razones que nadie me quiso contar o que nadie recordaba, porque se las pregunté a varios, no nada más a Claudia, ella me contesta incluso, si me preguntas cuál fue el motivo de la ruptura, no lo recuerdo.
Probablemente tenía que ver con el papel que jugaba la persona que Claudia Sheinbaum considera su mentor político, el papel de Raúl Álvarez Garín, uno de los dirigentes principales del 68, a quien ella reconoce como mentor político, amigo de su madre, el personaje que estuvo siempre en la vida de Claudia, porque desde que era niña le llevaban comida a Lecumberri, ¿no? A Raúl Álvarez Garín. Entonces, pues yo creo que esta idea de entender a Claudia, su circunstancia, todo lo que la rodeó y cómo la trayectoria es la que hace el personaje y no al revés, ¿no? O sea, tú no puedes tener un personaje y decir, esta persona la vamos a hacer candidata a la presidencia. Bueno, y a partir de este momento le vamos a inventar la historia hacia atrás, ¿no? Bueno, pues es el trotskismo de eso. Bueno, por eso veremos cuánto dura ya en la prueba de la realidad esa figura y esa candidatura, porque va a tener la prueba. Digo, si las elecciones fueran en la República de Twitter y hoy, Xóchitl ya sería presidenta desde ayer, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo pasa la prueba de la realidad. Creo que en el caso de Claudia, pues lo que tenemos es un personaje cuya acción política, desde su temprana juventud, está definida por la acción colectiva. O sea, no es una acción individual. Alguien me preguntaba en una entrevista, ¿cuál es la diferencia entre tu libro y el de Marcelo Ebrard? Bueno, primero que el de Marcelo lo escribió él. Y segundo... Bueno, eso dice. Bueno, que sí, porque hay quien dice que la parte económica se la redactó Mead, ¿no? Pero bueno, segundo, que el personaje en el libro es siempre Marcelo, es los cargos que va ocupando, los logros que va teniendo como funcionario, la brillantez de un funcionario público que por su talento va ascendiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una diferencia clara entre esos dos personajes. Me preguntabas tú también, ¿por qué el título de presidenta, no? Sí, porque es una de las dos bueno, cosas. Primero porque yo creo que es un título provocador que ayuda a que el libro circule y arme debate. Y segundo, porque después de ensayar un montón de títulos posibles, dije, pues ¿para qué me estoy haciendo bolas? Yo tengo un libro que se llama Doña Perpetua, una biografía política de Lester Gordillo. ¿De dónde surgió el nombre de Doña Perpetua? No de Rius, o sea, del personaje o no de manera directa de Rius, que tiene su personaje Don Perpetuo, ¿no? En Los Agachados, sino de una manifestación de la gente en el Monumento a la Revolución, donde los maestros llevaban una manta que decía un montón de ofensas contra él, usted decía Doña Perpetua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grito que se comenzó a escuchar a mediados del 21? En cualquier evento público de Claudia Sheinbaum, presidenta, presidenta, presidenta. Entonces, bueno, en ese sentido es un grito, ¿no? El grito de la calle, digamos, o el grito de sus seguidores, de sus partidarios. Me tomé la libertad de preguntarle a la gente que si tenían preguntas para tu libro, y aquí nos hacen dos. En tu opinión, ¿qué tan de izquierdas es Claudia? Y otra es, ¿qué tanto le interesa a Claudia la ecología y los grupos indígenas? Bueno, yo creo que la trayectoria digo, yo no soy quien para repartir certificados de pedigrí de izquierda, ¿no? Creo que la trayectoria de Claudia la avala por sí misma, o sea, es una mujer que militó en la Organización Revolucionaria Punto Crítico, que se formó desde pequeña ahí, que participó en la lucha del CEU, que estuvo en la huelga de hambre de doña Rosario Ibarra, que apoyó a los cooperativistas de Pascual, que apoyó a los maestros de la CENTE en el 80-81, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa trayectoria naval. Es otra discusión si cuando se forma el PRD o más adelante, cuando se constituye Morena, sigue siendo de izquierda y hasta dónde ese movimiento al que ahora pertenece Claudia. La verdad que sin entrar a esa discusión de fondo, bueno, pues en los campos definidos de la política nacional, pues tenemos izquierda y derecha. En todo caso, Morena en el poder, pues es la izquierda realmente existente, ¿no? Como decíamos antes del socialismo, el socialismo realmente existente. En esa medida, con la formación de Claudia, pues tiene preocupación por los pueblos indígenas, sobre todo en términos de una
gran línea que comparte de manera muy profunda, yo creo, con López Obrador, el rollo de la igualdad, ¿no? De los derechos, de la ampliación de los derechos, y en ese sentido también está su posicionamiento respecto de los temas de la ecología, donde yo creo que de llegar Claudia a ser presidenta de la República habría sí un giro, porque ella tiene una formación de persona preocupada por los temas del medio ambiente, ¿no? Y parte de su carrera científica como científica ha sido justamente en el combate a los daños al medio ambiente. Entonces creo que ahí sí habría una acción bien definida hacia el lado de la izquierda. En alguna de las charlas que tuve con ella, le mencioné una frase que ni sé, si alguien sabe de quién es, me dice, por favor, que yo se la he oído a Eugenio Fernández Vázquez, que es acá uno de los, o el experto medioambientalista de pie de página, es esta frase de ambientalismo sin la gente es jardinería, ¿no? Entonces, claro. Pues ella le pareció muy graciosa, se rió y estuvo de acuerdo con esa frase. Bueno, yo... Un chisme, ahora que sale Eugenio a la conversación, nos ponen que sí, una pregunta, que sí es cierto, porque Eugenio dice que Sheinbaum baila muy bien cumbia, que sí es cierto. Pero bueno, ya luego... ¿Sabes si baila? Bueno, bailaba, ¿vale? Bueno, todo comentario hay que tomarlo de quién viene, ¿no? O sea, primero habrá que preguntarnos si Eugenio baila muy bien cumbia. Ese sí sería... No, ya estamos hablando de evidencias. Ese tema de su pasión por el baile, por la danza clásica, en fin, me lo hizo ver un compañero de los que entrevisté, de los primeros que entrevisté, porque un día me dijo, fíjate en sus zapatos, ¿no has visto sus zapatos? Y a la siguiente vez que tomé un café con él, me dijo, ¿ya te fijaste en los zapatos? Le digo, sí, siempre traen zapatos como de bailadora de flamenco, ¿no? Como, y dice, pues eso le viene del baile, ¿no? De esa pasión que tuvo toda la vida por el baile. Nada más, perdón. No, te quería preguntar ahí, bueno, dos cosas, pero una es, yo he escuchado entre las distintas críticas al libro que te ocupas muy poco del tema de la línea 12, ¿no? O sea que es una cosa que como ahí mencionada. Y luego hay otras cosas que no sé si en las pláticas abundaron, que eran no solo este tema del medio ambiente de los pueblos, sino el tema de las mujeres, de los movimientos feministas, por las confrontaciones iniciales que tuvo, aunque luego ya vinieron las épocas de las florecitas a las policías y todo eso. Te lo planteo bueno, como... ¿Tú qué crees que te hubiera faltado? Más bien eso te quiero preguntar. ¿Qué crees que te hubiera gustado tener más tiempo o hacer? Porque supongo que esto sale porque pues se sale ahora o ya no sale o qué. Pero, ¿qué te hubiera gustado ampliar del libro, de la historia de Claudia? Decía Kapuscinski que el periodista escribe el 5% de lo que sabe. A lo mejor en el caso del libro es mucho menos, pero sí me quedé con mucho material y con muchas líneas e historias. Pero al estar escribiendo, finalmente dije, bueno, voy a hacer un perfil, una biografía política de Claudia Sheinbaum, o voy a hacer una historia de su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Porque por ahí me estaba perdiendo, ¿no? En los temas polémicos, en los temas más complicados de su gestión, donde por supuesto está la línea 12, y también el debate de la glorieta de las mujeres que luchan y muchos otros asuntos, el reexamen, en fin, hay muchos asuntos pero pues como yo no iba a hacer la historia de la gestión de ella en la Ciudad de México, pues decidí concentrarme más en el personaje. Ahora, tengo mucho material y de ser Claudia la candidata, pues probablemente yo voy a estar tentado a hacer una edición corregida y aumentada de este libro, ¿no? Y contar muchas más cosas que no abordé. El tema de la polémica o la postura que podemos resumir con el caso de la glorieta, creo que no le entraría ni en un nuevo libro, porque eso te lo planteo como repregunta a ti, Daniela. ¿Cómo me iría a mí abordando yo el tema de, a ver, Claudia si es feminista o no es feminista, o las que la critican tienen razón o no tienen razón? ¿Sacarías el feministómetro tú? Pues mejor a lo mejor le pido a una compañera que me ayude a hacer un anexo del libro
escrito por una mujer, ¿no? Quizás sería una idea para que no me fuera muy mal con esa parte, ¿no? Un poco así le hizo Almazán, ¿no? Que Sí. pero tampoco le fue tan bien. Pues no, tampoco, ¿no? O sea, también Sí. le ha llovido. Pues no sé si ya vamos a cerrar porque Pues ya se nos fue el vamos tiempo. un poco. ¿No? Yo Porque- tenía una última pregunta. Son 4:33, es una que acabamos 4:30, pero pues una última. Ah, ¿Cómo cambió tu imagen de Claudia Sheinbaum antes y después del libro? O Bueno, sea, cambió. ¿cambió tu imagen de Claudia Sheinbaum antes y después del libro? Sí, la puede conocer más, pero diría que ya hasta el final, ¿no? Hasta casi el momento último de las entrevistas, Sí, yo que no lo acabo. porque cuando Ya ni lo cuando digas. hice, no, al final del proceso, digamos, de entrevistas y todo, fueron 5 entrevistas y recuerdo haberle comentado a una persona cercana a mí, después de la 5ª entrevista, ay, caray, es la primera vez que logro abrir esa nuez. O sea, fue en la última entrevista donde sentí que verdaderamente había logrado que ella se abriera un poco más, que me dijera las cosas con mayor claridad, que no estuviera cuidando tanto, en fin, ¿no? Ujú. Pues yo creo que es una cuestión de confianza y de ir avanzando, pero digamos, sí es una persona complicada a la hora de entrar o de abrirse sobre su vida personal o sobre ciertos aspectos de su trayectoria. Sí, se nota. Una exfuncional muy cercana, o sea, que estuvo en algún momento muy cercano de la administración de Claudia Sheinbaum, me decía alguna vez que yo le preguntaba esto de mítica y del tema ambientalista, y me decía, es que yo le decía, pero pues ella se dedica, o sea, es ambientalista, ¿no? Me decía, no, es ingeniera ambiental. Eso significa que se entiende más con los fierros que con las personas. Pero fíjate qué curioso, porque el arranque de su carrera como científica, su licenciatura en física, lo hace con fierros y con personas. O sea, la estufa esa que Rosetta Puré. diseña en Ceranástico, ¿no? Con la finalidad de que las mujeres indígenas de la meseta purépecha tengan menores daños pulmonares, en fin, pues tiene que ver con fierros, pero que no tienen sentido sin las personas y la idea de mejorar sus vidas. No, y esa es otra gran revelación para mí, física, y luego maestra en energía, eh, Renovables, ¿no? ¿no? No, ¿Qué era? ¿La maestría? Energía, Maestría y ¿no? Y doctorado, ¿no? doctorado en energía. Y yo dije, es totalmente área 1, ya lo estamos entendiendo más, ¿no? Oye, Arturo, pues muchas gracias por estar aquí. Para nosotros era como muy importante, estamos ampliando las opciones que tenemos en la plataforma de YouTube y estamos acá con estas infraestructuras pequeñas, pero nos ha ido bastante bien porque hay gente muy fiel en la audiencia de Pie Página que siempre está lista aquí y que además era importante también. Yo les recomiendo muchísimo el libro, la verdad yo sí muy picada y muy sorprendida de las cosas, no sorprendida de la documentación, porque pues ahí sí te conozco mucho tiempo y ya lo he contado, pero sí sorprendida de descubrir cuántas cosas no sabía de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues Entonces, esa era la intención de este libro. muchísimas gracias por estar aquí y ya después esperemos que vengas a platicarnos cómo ves el proceso electoral, cómo la ves de candidata. Claro que sí. Ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Yo ya no voy a ver más porque ya nos alargamos, pero pues les agradecemos mucho estar aquí y nos vemos el próximo viernes. Próximo viernes, aquí estamos en los pasos de la semana. Muchísimas gracias. Ya te iba a pasar el micrófono. Es que todavía no le entiendo muy bien este micrófono de sonidera. Muchas gracias y gracias aquí a Fernando y a Alexis. Hasta la próxima.